Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Semana número 3 del trimestre. El título de la lección es Las llaves del Hades y el texto base está en 1 Corintios capítulo 15. Tengo algunas cosas anotadas aquí que quiero compartir contigo, pero recordarte que la semana pasada comenzamos el estudio de algunos términos que aparecen en el texto, tanto en hebreo como en griego, y que quizás al traducir se pierden un poco del sentido original que le quiso imprimir el autor del libro en cuestión que estamos analizando. Bueno, en esta ocasión hablamos de dos palabras, el hebreo Seol o Sheol como dicen algunos y su equivalente en griego que sería la palabra Hades. Por un lado, Seol se suele traducir como sepulcro, infierno o pozo, mientras que Hades aparece 11 veces en el Nuevo Testamento y era también una palabra muy común en el mundo griego de la época, solo que como ya dijimos acerca de otros términos, ni siempre el sentido que se le daba en el mundo secular era el mismo que se le imprimía en el texto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, solo una vez Hades aparece como un lugar de fuego y es específicamente en el contexto de una parábola, sería la parábola del rico y de Lázaro, que es una parábola, así que hay que tener cuidado con tratar de tomar algunas cosas que están allí de manera literal. Podemos decir que la traducción de Hades suele ser un poco confusa porque se puede traducir tanto como tumba, como infierno, como abismo o a veces simplemente se sigue utilizando la palabra Hades. En ese sentido, 1 Corintios capítulo 15 versículo 55 nos presenta esta realidad de que los justos saldrían del sepulcro en el momento de la resurrección. Esta palabrita sepulcro es justamente una traducción del Hades o de la palabra Hades, mejor dicho. Así que si tomamos Hades como infierno es medio complicado porque ¿qué estarán haciendo los justos en el infierno hasta que Cristo vuelva? De allí que es importante saber a qué se refería el autor cuando utilizaba este término. Por eso estamos estudiando esto, porque seguramente o vos tenés alguna duda todavía sobre el tema o quizás de vez en cuando te encontrás con personas que pueden tener esas dudas. De paso, además de darle like al video, de suscribirte al canal, también podés compartirle este material a las personas que te parece que lo van a aprovechar. En la lección de esta semana encontramos muchos versículos, muchos tecnicismos, mucha información y como este modelito 81 conoce sus limitaciones, anoté aquí varias cosas que te voy a ir leyendo para ir compartiendo un poco de lo que aprendimos. Por un lado, ¿cómo sabemos que el término griego Hades es el equivalente del término hebreo Seol? Bueno, por un lado justamente porque en el Nuevo Testamento encontramos muchas paráfrasis del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Oseas capítulo 13 versículo 14 en la versión Dios habla hoy dice así: ¿Dónde está muerte tu poder destructor? ¿Dónde están sepulcro tus males? En la palabrita sepulcro, en realidad en hebreo dice Seol. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 55 y para una mejor comprensión usé la versión la Biblia del Jubileo, dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Hades, tu victoria? ¿Te das cuenta? Es la paráfrasis, prácticamente la repetición perfecta del texto de Oseas, pero allá donde dice sepulcro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo aparece la palabra Hades, es decir, Seol y Hades son equivalentes. Por otro lado, en el día del Pentecostés, Pedro citó un pasaje de Salmos, específicamente el Salmo 16, el versículo 10. En la versión LBLA dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Ya en Hechos capítulo 2, versículo 27, encontramos a Pedro justamente citando este texto y dice así: pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. ¿Te acordás? En el versículo anterior decía Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Podemos encontrar algunos detalles bien interesantes aquí. Por un lado, este paralelismo de sinónimos. En la primera línea aparece la palabra alma y en la segunda dice santo, mientras que en la primera aparece Seol o Hades y en la segunda aparece corrupción. Es decir, el alma es equivalente al santo. ¿Te acordás que ya vimos esto? No es que una persona tiene un alma, sino que una persona es un alma o un ser viviente. Por otro lado, el Seol o el Hades no es un lugar, sino o un lugar de tanto de castigo como de premio, sino que es más que nada un lugar de descomposición, como la tumba. Un excelente ejemplo del significado correcto de Hades está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Allí dice así: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Este poder de la muerte hace referencia a la palabra griega
griega Hades justamente. El Hades es para muchos un sinónimo de infierno o un lugar específico, pero en el texto bíblico es simplemente un lugar de muerte. Mateo 16:21 explica que el Hades no tiene poder sobre la iglesia, es decir, la muerte no tiene poder sobre la iglesia porque Jesús venció a la muerte. Así que Hades, en el sentido del lugar, debería traducirse mejor como sepulcro, que efectivamente es un lugar, es a donde va a parar la persona después de que murió. Jesús no pudo ser retenido en el sepulcro. Es por eso que la iglesia no tiene nada que temer al sepulcro, al Hades. Cuando hablamos del estado de los muertos, aparece cierta confusión. Conocer el significado de los términos Seol, por un lado en hebreo, y Hades en griego nos va a ayudar a entender mejor a qué se refiere la Biblia cuando habla del estado de una persona cuando muere. El Salmo 115 en el versículo 17, en la versión Dios habla hoy, dice así: los que han bajado al mundo del silencio, los que ya han muerto, no pueden alabar al Señor. Por otro lado, Job capítulo 17, versículos 13 y 14 nos habla de la muerte o del Seol como un lugar de oscuridad y corrupción donde los gusanos hacen su trabajo. Ya hablando de algunas figuras que se utilizan para describir a la muerte, tenés por ejemplo la figura de la prisión con barrotes que se utiliza en Isaías capítulo 38 versículo 10, Salmos 107 versículo 18, Mateo capítulo 16 versículo 18. También se nos habla de que la muerte o el lugar a donde van los muertos no es ni un lugar de tortura ni de fuego, es más bien silencio y oscuridad. De hecho, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 10 nos hace una descripción del estado de los muertos y allí se termina con esta frase, ¿no? Los muertos nada saben. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, Jesús enseñó que los muertos están en sus tumbas hasta el día de la resurrección. Y de hecho, la Biblia enseña que los muertos están durmiendo, están inconscientes, sin saber lo que pasa a su alrededor. Tenés algunos versículos como Daniel capítulo 12 versículo 2, Salmos capítulo 13 versículo 3, Job capítulo 14 versículo 12, Juan capítulo 11 versículo 11, Hechos capítulo 7 versículo 60, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y 14, Apocalipsis capítulo 14, 13, que apoyan esta idea de la inconsciencia de los muertos. De hecho, Job capítulo 7 versículos 9 y 10, en la versión Dios habla hoy, describe así a la persona que fallece: como nube que pasa y se deshace, así es el que baja al sepulcro, jamás regresa de allí, sus familiares no vuelven a verlo. Entonces podemos decir que las personas que mueren van al cielo y están allá haciendo algún tipo de actividad. Bueno, tenés Salmos capítulo 6 versículo 5, en donde dice que los que van al Seol, los que descienden al Seol, no pueden alabar a Dios. De hecho, solo los vivos pueden alabar a Dios, dice Isaías capítulo 38 versículos 18 y 19. Por otro lado, tenés a Job, que deseaba descender al Seol, al sepulcro, para poder acabar con su sufrimiento. Eso se describe en Job capítulo 14 versículo 13. Si el Seol, el sepulcro, lo que pasa después de la muerte, fuera un lugar de sufrimiento, ¿por qué Job querría ir allá? Existen personas que tienen miedo de la muerte porque no saben qué va a pasar después. Lo que yo te puedo asegurar es que existen dos tipos de personas: las personas que mueren con esperanza y las personas que mueren sin esperanza. Jesús resucitó, así que ya no estamos condenados a pasar la eternidad en silencio y oscuridad. De hecho, la buena noticia de la Biblia es que los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna. Y aquí aparece Pablo, que nos resume esto en 1 Corintios capítulo 15 versículos 16 al 20, en donde dice así: si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. La Biblia enseña una verdad indiscutible, y es que la persona que falleció ya no tiene conciencia de lo que sucede. Ni está en el cielo, ni está en el infierno, está descansando en un estado de inconsciencia. Pero la Biblia también enseña que los que murieron en Cristo podrán resucitar para vivir por la eternidad con su Salvador. La primera referencia al Hades en Apocalipsis se encuentra en el capítulo 1, versículos 17 y 18, y es una analogía a una prisión. Fíjate lo que dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es interesante esta analogía, ¿no? El sepulcro o el Hades es una prisión, los muertos son los prisioneros y Satanás es el carcelero, y esto nos recuerda de repente a Isaías capítulo 14 versículo 17. La buena noticia es que Jesús murió,
fue al sepulcro y le quitó las llaves al carcelero y ahora puede liberar a todos los prisioneros. Es interesante que Juan capítulo 14 versículo 19 nos asegura que como Él vive, nosotros también viviremos. Si te gusta la historia, te acordarás de aquella vez que Israel estaba en el desierto y las serpientes comenzaron a morder a los israelitas, comenzaron a morir, y entonces Dios mandó a hacer una serpiente de bronce que fue colocada, fue levantada, ¿no?, en medio del desierto, y aquellos que miraban a la serpiente eran curados. Esta serpiente era nada más y nada menos que el símbolo de la propia muerte de Jesús. Eso Él lo declaró varias veces en Juan capítulo 3 versículos 14 y 15 o capítulo 12 versículos 31 al 33. Hoy en día los científicos utilizan el mismo veneno de una serpiente o de cualquier otro animal ponzoñoso para elaborar a partir de allí un antídoto. Así que para vencer el veneno de la muerte, Jesús mismo pasó por la muerte y resucitó asegurándonos la victoria. Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 nos muestra cómo Jesús a través de su muerte o con su muerte vence a Satanás, quien tenía el poder de la muerte. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 nos muestra a Jesús como el primogénito de los muertos, no porque Él fuera el primero en resucitar, sino porque su resurrección asegura la resurrección de los demás. Allí tenemos entonces esta idea de que primogénito figurativamente es una idea de preeminencia. Estamos hablando de que la resurrección de Cristo tiene cierta preeminencia sobre las demás porque nos la asegura. Textos como Romanos capítulo 8 versículo 29 o Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 18 hablan más sobre este tema. Tenemos entonces esta idea: si tenemos el Espíritu de Jesús, quien resucitó a Jesús también nos resucitará a nosotros. Eso dice Romanos capítulo 8 versículo 11. Y por otro lado, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21 habla de cómo nuestro cuerpo corruptible será transformado a semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. Ahora fijaste estos textos: Apocalipsis capítulo 20 versículos 14 y 15 y 1 Corintios capítulo 15 versículo 26 nos cuentan cómo finalmente la muerte y el Hades, el sepulcro, todo aquello que termina con nuestra vida aquí en la tierra será destruido para siempre. Es cierto, mientras que Cristo viene, seguimos en este mundo manchado por el pecado y seguiremos viendo muerte a nuestro alrededor. Si Jesús no viene, nosotros mismos terminaremos muriendo en algún momento, pero al morir con esperanza, al morir sabiendo quién fue nuestro Salvador, tenemos derecho a esa vida eterna que Él nos prometió. Qué interesante esa palabrita derecho. No hicimos nada para merecerlo, pero es lo que Cristo nos promete. Como cada semana terminamos leyendo una cita de Elena de White, específicamente El conflicto de los siglos, en el capítulo 34, páginas 605 y 606. Allí comienza diciendo, esta es la parte que más me impactó y quiero compartir contigo: en ningún lugar de las Sagradas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dejaron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles ni la mencionaron siquiera. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo, se los representa como durmiendo hasta el día de la resurrección. ¿Qué te pareció la lección de esta semana? Seguramente pudiste aclarar muchas dudas o muchas preguntas que tenías. Quizás apareció alguna más o hay algún aspecto que no entendiste muy bien. ¿Qué te parece si dejas en los comentarios cómo estás interactuando y de repente incluso si es que estás compartiendo estas ideas con personas que sí, conocen al Señor, conocen su palabra, pero quizás no tienen ideas muy correctas acerca de temas como, por ejemplo, el estado de los muertos? Que Dios te bendiga, que sigas teniendo un excelente día y nos vemos la semana que viene.